Señor presidente, hace 4 años muchas eran las expectativas sobre el futuro de México y parecía que con las reformas estructurales aprobadas nos dirigíamos hacia una economía de primer mundo. Hoy, la realidad nos enseña que los buenos deseos no resultan suficientes para sacar adelante a un país. La sociedad está harta de mentiras y justificaciones que el PRI gobierno ha manifestado desde su campaña hasta el día de hoy, que casi se cumplen 4 años de una mala gestión. Atendiendo este hartazgo, es menester decir que estos tiempos tan difíciles, el gobierno no puede permitirse ni un error más. En 4 años la economía mexicana no se ha movido. Las cifras del segundo trimestre del año son un claro referente de la mala gestión del PRI gobierno. La economía solo creció 1.5% respecto al mismo periodo de 2015 y de acuerdo a los especialistas, al cierre del año el crecimiento será menor al 2%, lo que seguramente provocará una vez más bajar los pronósticos de crecimiento que se han vuelto ya una constante en el actual gobierno. El PRI gobierno está muy lejos de alcanzar los crecimientos que mostró la economía de nuestro país en los gobiernos panistas, a pesar de afrontar una crisis mundial que puso en shock a las economías del mundo y sin las tan mencionadas reformas estructurales. Recientemente, Standard & Poor's decidió revisar de estable a negativa las perspectivas de calificación soberana de la deuda de México, lo que sin duda impactará en la reevaluación de las tasas de interés y no tengan duda que también en el gasto que por costo financiero deberá incurrir en los próximos meses el gobierno. En 2012, el total de los requerimientos financieros representaban el 36.4% del PIB. Hoy alcanzan el 47%, que significa poco más de 9 billones de pesos, como lo indica el cuarto informe, o lo que es lo mismo, 2 veces más el gasto aprobado para el presente ejercicio fiscal. Por su parte, la cuenta corriente de la balanza de pagos es un foco rojo, ya que el primer semestre del año registra un déficit del 3% del PIB, el mayor en esta cuenta desde el periodo de enero-junio de 1995, cuando el país venía saliendo de una severa crisis económica, por cierto, originada también por las malas decisiones del PRI en el gobierno. Desde que asumieron las riendas de nuestro país, el PRI gobierno ha gastado más de lo que tiene y ha puesto en serios aprietos el futuro, no solo del sector productivo, sino también de las economías familiares de todos. Por esta razón, en Acción Nacional creemos que en el marco del cuarto informe no hay noticias buenas que dar. De no estar respaldado con las entradas de divisas por concepto de remesas e inversión extranjera directa, la situación sería aún más complicada que la que tenemos hoy. ¿Cómo creerle a este gobierno que está moviendo a todo el país cuando gasta más dinero del que tiene porque antepone las políticas partidistas ante el bienestar de los mexicanos? ¿Cómo creerle a este gobierno que México se está moviendo cuando nuestra moneda se ha devaluado más del 40% en 4 años, a pasar de 13 pesos por dólar a 19 pesos? ¿Cómo creerle a este gobierno que México se está en movimiento cuando la estabilidad de nuestra moneda depende de mermar el monto total de las reservas federales, del monto total de las remesas y del monto total de inversiones extranjeras y no de una verdadera y seria política monetaria y de incentivos que la reinversión de las utilidades de los inversionistas extranjeros con un sistema fiscal más flexible? ¿Cómo creerle a este gobierno que está moviendo a México cuando no logramos crecer en promedio a más de 2% aún con las reformas estructurales? ¿Cómo creerle a este gobierno que México se está moviendo cuando presiona al INEGI para cambiar la metodología de medición de la pobreza y del empleo con el propósito de maquillar cifras que dan cuenta de un país muy distinto al que hoy vivimos? En el PAN estamos ciertos de que un país que busca crecer y generar bienestar en la población no debe cimentar su política de desarrollo en una política de verdades a medias. En México actual, las cosas buenas nunca se contarán porque simple y llanamente no existen. Por eso es justo hoy preguntar ¿qué país esperan dejarle a los mexicanos? Si un país con una economía fuerte y con finanzas públicas sanas o un país de las promesas sin cumplir y del México que no se mueve. Porque lo que está en juego no solo es el prestigio del partido que gobierna, sino del mismo país entero que ha puesto toda su confianza en ellos. Termino diciendo que para que haya noticias buenas que contar, se requiere sobre todo un compromiso real con los ciudadanos en este país.
que requiere de unos resultados tangibles, efectivos y perdurables, y no de falsas historias. Es cuanto. Gracias, diputada Alejandra Gutiérrez.